Entonces, el objetivo de la clase de hoy y mañana es comprender y aplicar el concepto de perímetro y área de triángulos y cuadriláteros. Entonces, esta semana nos vamos a enfocar en triángulos. Próximo, ya para la semana del 20, vamos a empezar con los cuadriláteros. Entonces, antes de empezar a calcular ya área y perímetro, vamos a conocer algunos conceptos importantes. El concepto de polígonos, ¿ya? Entonces dice, son figuras geométricas planas y cerradas, formadas completamente por segmentos de línea que se intersectan en sus extremos, formando vértices. A estos segmentos de línea se les llama lados. Los polígonos pueden tener cualquier cantidad de lados y ángulos, pero sus lados nunca pueden ser curvos, ¿ya? Eso es importante, sus lados no pueden ser curvos. La manera más fácil de identificar un polígono es viendo si una figura cerrada sin lados curvos. O sea, si una figura tiene lados curvos, inmediatamente no es un polígono. Si existe alguna curvatura en la figura, no puede ser un polígono. Entonces aquí hay varios ejemplos de polígonos y de las figuras en las cuales no son polígonos. Acá tiene un lado curvo, allí obviamente tiene un lado curvo. Acá esto no es una figura cerrada, ¿ya? No es una figura cerrada. Y acá pareciera que esto fuera un polígono, pero un polígono se tiene que intersectar en sus extremos. Entonces aquí no se intersecta en sus extremos, ¿ya? Entonces, eso es como el concepto de polígono. Después vienen los elementos de los polígonos, ¿ya? Entonces se van a encontrar con lados, vértices, ángulos interiores, diagonales y apotemas. Dice que los lados son los segmentos que los limitan, ¿ya? Esos serían los lados. Lado, 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 lado y lado. Los vértices son los puntos donde concurren dos lados. Serían estos puntos. Estos puntos de acá serían los vértices, donde concurren dos lados de la figura. Ángulos interiores de un polígono son los determinados por dos lados consecutivos. Es decir, eso de ahí, esto de ahí sería ángulos, ángulos, ángulos y ángulos de un polígono. Las diagonales son los segmentos o trazos que unen vértices no consecutivos. Si yo tengo este vértice, el consecutivo de este sería el siguiente, o sea, ese, pero yo no lo puedo unir, entonces yo puedo trazar una diagonal hacia allá. ¿Ya? Eso sería una diagonal. Esto también sería una diagonal. Entonces aquí yo puedo trazar otra diagonal hacia allá y otra hacia acá. Y el apotema dice que el apotema de un polígono regular es el segmento perpendicular a un lado desde el centro del polígono. Si aquí está el centro del polígono, yo trazo un segmento perpendicular al lado, o sea, cae en 90 grados. Eso significa perpendicular, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros vamos a trabajar con lados, vértices y ángulos, por el mientras, ¿ya? Lados, vértices y ángulos. Ya. Entonces aquí está la clasificación de polígonos según sus lados. Entonces, los más comunes siempre son los tres primeros. El triángulo, cuadrilátero y el pentágono. Ya cuando tienen 6, 7, 8, 9 lados no se trabaja mucho en matemáticas, ¿ya?
por la complejidad que esto tiene. Entonces, en un triángulo vamos a tener una figura de 3 lados, cuadrilátero de 4 lados, pentágono de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y así sucesivamente. ¿Sí? Nosotros a lo más vamos a trabajar con un pentágono. No creo que pasemos más allá de él. Aunque sí se puede trabajar, pero va a ser mucho más complicado. Bien. Clasificación entonces. Otra clasificación que se puede hacer de los polígonos según el tipo de ángulo que los componen. Entonces van a existir dos tipos de polígonos, convexos y cóncavos. Los convexos son aquellos que tienen todos sus ángulos menores que 180. Es decir, si yo tengo esta figura, este ángulo es menor que 180, menor que 180, menor que 180 y menor que 180. ¿Ya? Si sucede eso, son polígonos convexos. Y los cóncavos son aquellos polígonos en el cuales uno o más de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. ¿Ya? Esa es como la diferencia. Aquí son ángulos menores que 180 y acá al menos va a tener un ángulo mayor que 180 grados. Entonces ahí hacer la diferencia entre estos dos. Otra clasificación más que se le puede hacer a los polígonos es la siguiente. Según la medida de sus lados y ángulos interiores. Regulares son polígonos convexos que tienen todos sus lados y ángulos interiores iguales. O sea, este lado mide lo mismo que ese lado, que ese y que ese. Y que además que sus ángulos interiores también tienen la misma medida. Todos miden lo mismo. ¿Ya? Esos son polígonos regulares convexos. Ahora los polígonos irregulares. Dice, son polígonos que al menos uno de sus ángulos interiores o lados no tiene igual medida. Nosotros vamos a trabajar con polígonos regulares. Muy difícil con polígonos irregulares, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esta clasificación de polígonos regulares e irregulares, vamos a calcular la medida de los ángulos interiores, o sea, la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono regular. Entonces dice, si n es el número de lados de un polígono, la suma de sus ángulos interiores es, o se puede definir, o se puede calcular con esta fórmula. La suma de los ángulos interiores de cualquier polígono se puede calcular con esa fórmula, donde el n es el número de lados. Entonces aquí, ejemplo, dice, obtener la suma de los ángulos interiores de un triángulo. El triángulo tiene 3 lados, o sea, el n va a ser igual a 3. Entonces, si yo no me acuerdo cuánto tiene que sumar ese ángulo, ese y ese, yo puedo aplicar esto. Entonces, la fórmula es n menos 2, aquí en paréntesis, y el resultado de esa recta yo lo multiplico por 180 grados. Entonces, como estamos hablando de un triángulo, el triángulo tiene 3 lados. Entonces, el n va a ser 3.
ese 3 yo lo reemplazo en la fórmula y me va a quedar 3 menos 2 por 180 grados. Entonces primero se resuelve esta recta. 3 menos 2 es 1. Y 1 por 180 es igual a 180 grados. Es decir, la suma de estos tres ángulos me tiene que dar, o va a dar 180 grados sí o sí. Y esta fórmula se cumple para todos los polígonos. Para todos los polígonos. Ahora bien, si yo quiero calcular cuánto vale ese ángulo, tengo que aplicar esta fórmula de acá. ¿Ya? Esta fórmula me va a permitir calcular la medida de ese ángulo de un polígono regular. ¿Y cuál era el polígono regular? Es cuando todos sus lados son iguales y sus ángulos también. ¿Ya? Pero esta es solo para polígonos regulares. O sea, puede servir para un triángulo equilátero, para un cuadrado, un pentágono, ¿ya? Por si acaso. Entonces la misma fórmula, o sea, esta fórmula la vamos a aplicar para un triángulo. Y como el triángulo tiene 3 lados, n igual a 3. Entonces aquí la fórmula va a ser n menos 2 y todo esto multiplicado por 180 grados y dividido en n. Entonces voy a reemplazar el n por el valor que tengo acá, porque vamos a trabajar con un triángulo de 3 lados. Entonces reemplazo 3 menos 2 por 180 y todo esto estará dividido por n, que sería 3. 3 menos 2, eso me da 1. Y dividido en 3. 1 por 180 grados, 180 grados, y dividido en 3, eso me da 60 grados. Es decir, cada ángulo de este triángulo o de este polígono regular va a medir 60 grados. 60 grados. Entonces, resumiendo un poquito, esta fórmula me permite calcular la suma de todos los ángulos interiores de un polígono cualquiera. Esta fórmula de acá se aplica solamente para polígono regular y esta fórmula me permite calcular cuánto vale cada ángulo. Cada ángulo. Pero se aplica solamente para polígonos regulares. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, vamos a rellenar esa tablita. Entonces, aquí la fórmula, la suma de los ángulos interiores, la fórmula es n menos 2, y todo esto multiplicado por 180 grados. Y para saber la medida de cada ángulo, la fórmula es n menos 2 por 180 grados dividido en n. Ya, entonces, dice en la primera, un número de lados, 4. O sea, el n va a ser 4. Si yo quiero sumar todos los ángulos interiores de ese polígono de 4 lados, tengo que aplicar esta fórmula. Entonces yo simplemente reemplazo el n por el número 4 y me va a quedar 4 menos 2 por 180 grados. Si yo resuelvo esto, 4 menos 2, eso me da 2.
y 2 por 180 grados, eso es igual a 360 grados. O sea, la suma de todos los ángulos interiores de este polígono de 4 lados me tiene que dar 360 grados. Y el mejor ejemplo es un cuadrado. Un cuadrado. Si yo sumo ese ángulo, S y S, me tiene que dar 360 grados. Bien, ahora lo mismo, pero para un polígono de 5 lados. De 5 lados. La misma fórmula que va a ser n menos 2 por 180 grados. Entonces el n, en este caso va a ser 5. Va a ser 5. Reemplazo en esta fórmula 5 menos 2 por 180. 5 menos 2, eso me da 3. Y 3 por 180 grados, 540 grados. Igual a 540 grados. ¿Ya? Entonces, si yo sumo todos los ángulos interiores de un polígono de 5 lados, el resultado va a ser 540 grados. Ahora el mismo procedimiento para un polígono de 8 lados. Entonces, n menos 2 por 180 grados. El n lo reemplazo por el valor de 8. 8 menos 2 por 180 grados. 8 menos 2, eso me da 6. 6 por 180 grados. Y eso me da 6 por 8, 48, 4, más 4, me da 108 si es que no me equivoco. 108, 1008. Sí, vamos a borrar aquí. 1008. Me falta un 0. Ya, ya. 1080, me faltaba el 0 de acá. 1080 grados. Entonces, la suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados me tiene que dar 1080 grados. 1080. ¿Ya? Y después el mismo procedimiento para el n igual 2, o sea, n igual 10 y el n igual a 15 lados. Ahora veamos la medida de cada ángulo interior. La medida de cada ángulo interior. Entonces aquí yo tengo que aplicar esa fórmula. Como el n es 4, reemplazo, me va a quedar 4 menos 2 por 180 grados, y esto lo divido en 4. Acá arriba nos quedaba 360, porque es muy parecido a lo de acá. 360 grados dividido en 4, y eso me da 90 grados cada ángulo. Es decir, si yo tengo un cuadrado, ese ángulo va a ser de 90, 90, 90 y 90 grados. Sí o sí, ¿ya? 90 grados. Ahora veamos cuánto mide cada ángulo en un polígono de 5 lados, que sería un pentágono. Entonces, acá nuevamente, n menos 2 por 180 grados dividido en n. Pero el n ahora es 5. Me va a quedar, con 5 me quedaba 540. 540 por dividido en 5. Vamos a dividir 540 entre 5. No, ¿cuánto me da?
Ya. ...108 si es que no me equivoco. Sí. 540 dividido entre 5. Entre 5. 108 grados. Entonces, no, sí, un pentágono, ¿no? Así ya, si esto fuera un polígono de 5 lados, ¿ya? Este ángulo mide 108, 108, 108, 108 y 108, ¿ya? Y el último, para un polígono de 8 lados, la fórmula es n menos 2 por 180 grados dividido en n. Ya. Lo de arriba, yo sé cuánto me da. Me da 1080. 1080. Entonces, 1080 lo divido en 8. Entonces, 1080 grados lo divido en 8. Me daría, a ver, 1080 dividido en 8. O sea, 135 grados. Es decir, cada ángulo de la figura me va a dar 135 grados. ¿Ya? Eso ahí ustedes lo practican en la casa de. Entonces, esta fórmula de acá me permite saber la suma total de los ángulos interiores de cualquier polígono. De cualquier polígono. ¿Ya? Pero es la suma de todos los ángulos interiores. Esta fórmula de acá me permite saber la medida de cada ángulo, pero para polígonos regulares, ¿ya? Polígonos regulares. Ya, teniendo en cuenta eso, vamos a avanzar a lo que nos interesa, el perímetro y área. Entonces, la definición de perímetro es la suma de las longitudes de todos sus lados, ¿ya? Y el perímetro se denota con la letra P minúscula. Ahora el área. ¿Ya? Entonces, el área es la medida que le corresponde a toda la región poligonal. El área se denota con la letra A mayor. Entonces, si yo tengo una figura, en este caso un triángulo, el perímetro va a ser lo rojo. Eso es el perímetro. O sea, el perímetro va a ser la suma de este lado, de ese lado y de ese lado. La medida de todo eso. Entonces, el perímetro siempre va a ser la suma de la medida de todos sus lados. ¿El área qué va a ser? El área, con otro color, el área es lo que está dentro. Todo eso es el área. ¿Ya? El área es lo que está dentro de la figura, ¿ya? El espacio interior. Entonces, estos dos conceptos se aplican mucho en la vida habitual. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno quiere poner cerámica en el piso, uno tiene que calcular el área del piso, ¿ya? Y saber cuánto es lo que abarca la caja de cerámica, ¿ya? Entonces ahí se aplica esto. Y el perímetro es cuando ustedes quieren, no sé, poner alambres de púa, para más seguridad. Ustedes quieren cercar su terreno con alambres, ¿ya? Ahí sería perímetro. Entonces, estos conceptos son bien sencillos, ¿ya? Especialmente el perímetro, porque el perímetro es solamente sumar todos sus lados, ¿ya? Y el área va a ir variando.
Pero la idea es que entiendan qué es el perímetro y qué es el área. ¿Ya? Recuerden, entonces, el área es lo de adentro. Lo de adentro. Y el perímetro es el contorno de la figura. ¿Ya? Y después más adelante le vamos a agregar el volumen. Eso en unas semanitas más. ¿Ya? Entonces, el perímetro, como habíamos dicho, es la suma de todos sus lados, pero el área, dependiendo de la figura, va a tener su fórmula, una fórmula especial. ¿Ya? Entonces, tipos de triángulo. ¿Ya? Porque esta semana nosotros vamos a trabajar con triángulos solamente. Entonces, hay una clasificación para los triángulos, según sus ángulos. Está el triángulo rectángulo, el acutángulo y el obtusángulo. El rectángulo, o sea, el triángulo rectángulo, es el triángulo que tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Eso que está ahí, eso que puse yo como cuadrito, significa 90 grados. 90 grados, eso significa 90 grados. El acutángulo son triángulos que tienen sus ángulos interiores agudos. Agudos. Y la pregunta es, ¿qué son los ángulos agudos? ¿Qué son los ángulos agudos? ¿Cuáles son esos ángulos? ¿Cuáles son esos tipos de ángulos? ¿Alguien se Lo acordará que de eso? mide menos de 90 grados. Perfecto. Son ángulos que miden menos de 90 grados. Aquí lo voy a poner. ¿Ya? Son ángulos que miden menos de 90 grados. El triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso, es decir, tiene un ángulo que es mayor que 90 grados, pero menor que 180. Entonces está entre medio de estos dos. ¿Ya? Está dentro de esas dos medidas. Mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Y hay otra clasificación según sus lados. Tenemos el equilátero, que tiene sus tres lados iguales. Este lado mide lo mismo que de acá y acá. Ya, y el triángulo equilátero, por tener sus tres lados iguales, sus ángulos interiores también son iguales. Son iguales. Y esto ocurre solamente para el triángulo equilátero, ¿ya? Por si acaso. Tres lados iguales y tres ángulos iguales. Veamos, el isósceles, dos lados iguales. Es decir, este lado va a ser igual a este. Ahora, si sus dos lados son iguales, sus ángulos basales van a ser iguales. ¿Ah? Sí. ¿Ya? Entonces los ángulos basales, o sea, los ángulos de la base del triángulo, van a ser iguales, siempre y cuando los lados, sus dos lados sean iguales. ¿Ya? Ese es el triángulo isósceles. Y el escaleno tiene sus tres lados desiguales, son todos distintos. Ya ahí no hay nada que decir ahí. Tiene sus tres lados distintos y sus ángulos también son distintos. ¿Ya? Este triángulo no se trabaja mucho en matemáticas, ¿ya? Hay pocos ejercicios de este triángulo porque es muy complejo, ya en el sentido de calcular el área. Todo el perímetro es fácil porque es la suma de todos sus lados. Pero si no me dan los tres lados, es imposible que yo pueda calcular el perímetro. Entonces, por eso se ven muy pocos ejercicios de esto, del triángulo escaleno. Ya, esa es la clasificación de los triángulos y se la deben saber. ¿Ya? Se la deben saber sí o sí. ¿Ya? Aprendérsela de memoria para lo que viene después más adelante. Y ahora vamos a empezar con ejemplos. Vamos a empezar con lo fácil, que es el perímetro. ¿Ya? Como el perímetro es solamente sumar los lados, no hay ningún problema.
El primer ejemplo dice, calcular el perímetro del triángulo equilátero de lado 7 centímetros. Ya. ¿Cómo empiezo a hacer este ejercicio? ¿O qué tengo que hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo lo harían? ¿Alguna idea? ¿A alguien se le ocurre? Hay que identificar cuál es el triángulo equilátero. Ya, primero, eso. El triángulo equilátero, como habíamos dicho, tiene sus tres lados iguales. Entonces yo lo puedo dibujar. Triángulo. No soy muy bueno para el dibujo, así que ahí un triángulo. Son iguales. Supongamos que, supuestamente, suponer que todos los lados son iguales. Y me dice que el lado mide 7 centímetros. O sea, si este mide 7 centímetros, este también mide 7 centímetros y este igual mide 7 centímetros. ¿Y el perímetro? ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos sus lados. Simplemente eso. O sea, ¿qué tengo que sumar? 7 más 7 más 7. Y eso me da 21 centímetros. ¿Ya? Entonces, el perímetro es 21 centímetros. Eso es todo. No se lo he dicho que el perímetro es la suma de todos sus lados. Sí. El perímetro es la suma de todos sus lados. ¿Dudas con el primer ejemplo? ¿Dudas con el primer ejemplo? Acá chiquillo alguna duda. Bueno, chiquillo. Vamos con el segundo entonces. Dice calcular el perímetro del triángulo según la figura. Ya. Aquí, ¿qué nos dan en la figura? Nos dan dos ángulos iguales. Nos dan cuánto mide la base. Y lo dan a medida de ese lado del triángulo. Pero me falta el de acá. ¿Cuánto mide el de acá? 10. Correcto, mide 10. Y eso se puede identificar fácilmente, porque los ángulos basales son iguales, 50 y 50. Eso quiere decir que estos dos lados son iguales. Fíjense aquí, ahí, si los dos ángulos basales son iguales, sus lados son iguales, sus dos lados son iguales. Bien, entonces ahí ya encontramos la medida de ese lado. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Simplemente sumar todos sus lados, es decir, 10 más 10 más 12. Si yo resuelvo esa suma, me da 32. Y ahí estaría el perímetro. Si se dan cuenta, el perímetro es bien sencillo, simplemente sumar la medida de sus lados y eso sería todo. Ahora hay que tener en cuenta bien las características de los triángulos, porque puede tocar un caso así, ¿ya? Y nos den solamente los ángulos basales, entonces uno tiene que identificar bien que este lado es igual a ese. ¿Y por qué? Porque sus ángulos basales son iguales, ¿ya? O cuando nos dicen triángulo equilátero, significa que sus tres lados son iguales, ¿ya? Entonces es importante bien que conozcan las características que tienen los triángulos, equilátero, el isósceles, triángulo rectángulo. Duda con esos dos ejemplos. Dudas con esos dos ejemplos. Dudas, consultas. ¿No? Ya. Ahora viene el área. ¿Ya? El área, o sea, lo que está dentro de la figura. Si se fijan, hay muchas fórmulas ahí. Muchas fórmulas.
El área de un triángulo cualquiera, siempre se calcula así. La base por altura dividido en 2. ¿Ya? Esa es como la fórmula general de los triángulos. La base por altura dividido en 2. Recuerden que la altura cae del vértice a la base, pero cae perpendicularmente, o sea, cae en 90 grados. Por eso sale ese cuadrito que está ahí. Siempre la altura va a caer en 90 grados. Ya. Ahora, no siempre se va a poder ocupar esta fórmula, porque si no me dan la altura, no puedo hacer nada. ¿Ya? Entonces, va a haber otra fórmula que sí me va a permitir calcular el área, que es la segunda, que es cateto por cateto dividido en 2. Pero esta fórmula es para triángulo rectángulo. Es decir, este triángulo tiene que tener un ángulo de 90 grados. O sea, esta es la fórmula general para todos los triángulos. Suponiendo que el ejercicio me van a dar la altura y me va a dar la base. Ahora, si yo tengo un triángulo rectángulo y me dan solamente el valor de sus lados, yo aplico esta fórmula. Cateto por cateto dividido en 2. Ahora, cuando hablo de cateto, hablo de estos lados. Esos son los catetos. ¿Ya? A por B dividido en 2. Ahora, para el triángulo equilátero, es esta fórmula. A al cuadrado por raíz de 3 dividido en 4. Y el A es la medida del lado del triángulo. Y la última fórmula, ¿ya? Pero nosotros no vamos a trabajar con esta, por si acaso, así que la coloqué igual para que tengan conocimiento que sí se puede calcular el área de un triángulo escaleno. ¿Ya? La fórmula de Herón. ¿Ya? Herón logró llegar a esta fórmula, y le costó muchos años, porque el triángulo escaleno era muy complicado de trabajar en ese tiempo, y logró la fórmula en el cual involucra el semiperímetro y la medida de sus lados. Entonces, el área de un triángulo escaleno se puede calcular con la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos el lado, por el semiperímetro menos el otro lado, por el semiperímetro menos el último lado. ¿Y qué es el semiperímetro? Es la suma de todos estos lados dividido en 2. Nada más que eso. Entonces, como dije, esta fórmula no la vamos a utilizar, ¿ya? No vamos a hacer ejercicio con triángulo escaleno, por la complejidad que tiene, pero le dejé la fórmula para que sepan que sí se puede calcular el área. Entonces ahora nos queda hacer ejemplos aplicando estas tres fórmulas. Entonces lo importante es que ustedes sepan aplicarlas bien, ¿ya? Según los datos que nos den. Entonces, dice, calcular el área de los siguientes triángulos. Tenemos 3 triángulos, y ahí ustedes tienen que identificar bien qué fórmula aplicar acá. Entonces, aquí le vamos a dar numeritos. Bueno, le vamos a dar numeritos. Ahí ustedes me van diciendo si aplico la 1, la 2 o la 3. Esta es la 1, la 2, y esta es la número 3. Y estas son las fórmulas que están aquí. Ya, en el primer ejemplo, ¿qué fórmula o qué número puedo aplicar para calcular el área?
El área. La 3 dice. Perfecto, la 3, triángulo equilátero. Equilátero. ¿Y cómo me doy cuenta que es equilátero? Porque todos sus lados miden 10. 10, 10 y 10. Perfecto. ¿Cuál es la fórmula del área de este triángulo equilátero? Es a al cuadrado por la raíz de 3 dividido en 4. El A es el lado del triángulo. Aquí lo voy a colocar. A igual al lado del triángulo. Entonces voy a reemplazar. Me va a quedar 10 al cuadrado por raíz de 3 dividido en 4. 10 al cuadrado es 10 por 10, ¿ya? No es 10 por 2. 10 por 10. Y 10 por 10 es 100. 100 raíz de 3 dividido en 4. Ahora, 100 dividido en 4, me da exacto, ¿no? 100 dividido en 4, sí, 25. Sí. Me queda 25 raíz de 3. Y ahí estaría el resultado. No se puede hacer nada más, ¿ya? A no ser que apliquen esta multiplicación, pero con calculadora. Porque el raíz de 3 es un número irracional. Es decir, no tiene raíz exacta. Y tiene infinitos números, ¿ya? Pero ese sería el área. 25 por raíz de 3. Ahora, en las pruebas estandarizadas, las pruebas que no sé, por la XPCU, se deja así, ¿ya? Se deja así, porque ahí en esas pruebas no se usa calculadora. ¿Ya? Entonces, aquí ya aplicamos la fórmula de la número 3. Vamos para este triángulo. ¿Cómo yo puedo calcular el área de este triángulo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería o qué fórmula aplicaría en ese triángulo? Miren bien los datos que tengo. Me voy a devolver. ¿Cuál podría aplicar ahí? ¿Qué número? ¿Qué fórmula podría aplicar para calcular el área de ese triángulo? La 1. La 1. Perfecto. ¿Por qué la 1? Porque si se fijan, me dan la distancia, ¿ya? O cuánto mide la base y me dan la altura. Ahí es la fórmula general para todos los triángulos. Base por altura dividido en 2. Entonces, el área es base por altura dividido en 2. Y ahora reemplazo los valores. La base es 14, la altura es 8, dividido en 2. 4 por 8, 32, 2, 3, 8, 1, 112, dividido en 2. Y eso me da 112 dividido en 2. 111. 112. 112. Dividido en 2 me da 56. 56. 56, ¿cierto? Sí. Ahí estaría el área. El área de ese triángulo. ¿Ya? Entonces es importante bien que se den cuenta o se fijen bien primero en el triángulo y los datos que me están dando para yo saber qué fórmula aplicar. ¿Ya? Pero esta fórmula me sirve para calcular el área de cualquier triángulo. Si me dan la base, si me dan la altura, estoy al otro lado. Ya. Para este triángulo, ¿qué fórmula yo aplico? ¿Qué fórmula yo aplico acá?
¿cuál fórmula podría aplicar en este triángulo? Si se fijan, es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados. Y si un triángulo rectángulo, La 2. la 2, triángulo rectángulo, cateto por cateto dividido en 2. O sea, multiplico 6 por 8 dividido en 2. Y eso, nada más que eso. 6 por 8, 48, dividido en 2, y eso me da un valor de 24. Y ahí estaría el área de esta figura. El área sería eso. El área es todo esto. Ya, dudas, consultas de esos tres ejemplos. Dudas, consultas de esos tres ejemplos. Dudas, consultas. ¿No? Ya, entonces vamos a seguir avanzando, ¿todavía nos queda? ¿Sí? Dice, problemas de perímetro y área. El perímetro de un triángulo equilátero es 18 centímetros. ¿Cuál es la medida de su área? Ya, entonces, están hablando de un triángulo equilátero en el cual el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Sus tres lados iguales. Entonces, al sumar ese lado de aquí más ese me dio 18. Entonces, ¿cuánto mide cada lado? Para que me dé 18. 6. 6, perfecto, 6. Porque 6 más 6 más 6 me da 18. ¿Ya? Entonces, si el perímetro es igual a 18 centímetros, su lado mide 6 centímetros. ¿Ya? O sea, lo que había que hacer acá era 18 dividirlo en 3. ¿Ya? Y ahí me va a dar el valor del lado. Pero me preguntan por su área. Porque como ya conozco el lado, puedo calcular su área. Y su área es a al cuadrado, porque es un triángulo equilátero. Ojo con eso, ¿ya? A al cuadrado por la raíz de 3 dividido en 4. Recuerden que ese A, va a ser el valor o la distancia o lo que mide el lado. Va a ser 6 al cuadrado por raíz de 3 dividido en 4. 6 al cuadrado es 6 por 6, me da 36, por raíz de 3 dividido en 4. 36 dividido en 4, 9. 9 por 4, 36. Y eso me da 9 raíz de 3. Y ahí quedaría. A no ser que ustedes apliquen ahí con la calculadora 9 por raíz de 3, ¿ya? Pero le va a dar decimales. Se puede dejar hasta ahí, si no hay ningún problema. ¿Ya? Vamos con el segundo problema. Dice, si el área del triángulo ABC, o sea, el área de este triángulo, es el triple del área del triángulo DEF. ¿Cuál es el área del triángulo DF? Ya, entonces tengo que saber el área de acá primero. El área del triángulo ABC. Como es un triángulo rectángulo y me dan los valores de sus lados, sería cateto por cateto dividido en 2. O sea, 27 por 36 dividido en 2. ¿Y por qué así? Porque es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahí el profesor Estefano me va a dar los valores de acá. ¿El total? El total, ¿cuánto me da? 486. 486. ¿Ya? Estos serían centímetros cuadrados.
Ahora dice que este valor es 3 veces el área de acá. Es 3 veces. 1000 por 158. No, no. No. Ah, no, ¿por cuántas es, perdón? Esta área, 486. esta área es 3 veces más grande que el DF. Está sumando, perdón. Correcto. 162. Sí, pues, si es 3 veces más grande, es decir, yo el 486 lo divido en 3. ¿Y cuánto me da esa división? 162. 162 centímetros cuadrados. Entonces, ese es el área de este triángulo. Área va a ser igual a 162 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, para el área, aplicar fórmulas que son bien sencillas, pero hay que saber identificar bien el tipo de triángulo que estemos trabajando. El perímetro ya es sencillo porque es simplemente sumar la medida de sus lados. Simplemente eso. Ahora bien, ¿cómo lo harían en ese lado? Así, ese ejercicio, ¿cómo lo harían? Dice, a obtener el perímetro de la figura. ¿Cómo yo puedo calcular ese perímetro si no conozco ese lado? ¿Cómo yo podría lograr hacer eso? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea para obtener el perímetro de esa figura? Ya. Entonces, lo mismo le pasó a este monito de acá, porque no puede calcular el perímetro porque no sabe cuánto vale ese lado. ¿Ya? Entonces ahora voy a responder la pregunta que está ahí. Y para obtener ese lado, o saber cuánto mide ese lado, yo tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? El teorema de Pitágoras. Ahora bien, este teorema de Pitágoras se aplica siempre y cuando el triángulo sea un triángulo rectángulo. O sea, un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados. Siempre se va a aplicar ahí, siempre. ¿Ya? Siempre. Ahora, si no te dicen que es un triángulo rectángulo, no se puede aplicar. ¿Ya? O si te dan ese cuadradito que está ahí, te lo dan, ahí se puede aplicar. Pero si no dice nada, no se puede aplicar Pitágoras. ¿Ya? ¿En qué consiste el teorema de Pitágoras? Él dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. ¿Y qué es la hipotenusa? La hipotenusa va a ser el lado que esté opuesto al ángulo de 90 grados. Es decir, si yo tengo un triángulo, ahí está el 90 grados, este es el vértice A, B y C, la hipotenusa va a ser el lado que esté opuesto al 90 grados. Si aquí está el 90 grados, la hipotenusa va a ser esa. Siempre va a ser el lado opuesto al 90 grados. Entonces, ¿qué me dice esto? Que esta medida al cuadrado va a ser igual a esta medida al cuadrado más esa medida de acá al cuadrado. Entonces, hasta aquí vamos a llegar. Mañana la vamos a aplicar. Les voy a presentar la pregunta esencial, que está bien interesante, porque no es directa. Van a tener que pensar un poquito. Y dice así. Elige, escuchen bien esta parte por favor, elige uno de los 3 ejercicios y resuelve utilizando la información entregada.
todo el desarrollo tiene que ir en la hoja, o de lo contrario, no se va a considerar. Chiquillos, solamente uno, ¿ya? Sí, no van a hacer los tres porque ya sería mucho trabajo, solamente uno, en el cual aquí me piden calcular el perímetro, acá me piden calcular el área, y acá también el área. Pero aquí me dicen que el triángulo es rectángulo, ya ahí rectángulo, y que este lado mide 15 centímetros y aquí mide 9. Y me piden calcular el perímetro de todo esto. Entonces me falta el valor de S y de S. Entonces ahí, para mañana, esto va a quedar clarito.